Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos acá nuevamente para otra clase del módulo de competencias para el desarrollo. Mi nombre es Daniela Tomelín, como ya habrán visto en la presentación en la hoja de ruta, y soy una de las docentes que está dando el módulo este para la diplomatura en educación financiera. En este encuentro nos vamos a referir, vamos a tratar los conceptos principales de el tema de comunicación, ¿sí? Donde tienen también en el aula virtual el PowerPoint que vamos a ir tratando en el día de hoy. Así que si me permiten, ya vamos a ir compartiéndolo y comenzamos. Bueno, acá para romper un poco el hielo, ¿sí? Sobre la comunicación, nada, tenemos este pequeño meme que está circulando también en las redes, que ustedes lo pueden encontrar, donde dice, bueno, la gente normal contando una anécdota, ¿sí? Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Sí, yo contando la anécdota y en esto, que es lo que dificulta también siempre la comunicación, ¿no? Uno empieza a hablar sobre un tema, ¿sí? Donde comparte el inicio, ¿sí? Se acuerda de otra anécdota, la relaciona, va para atrás, vuelve para adelante, vuelve al tema que estaban tratando. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar la forma en que nos comunicamos con las demás personas para que, a ver, esa brecha que hay entre lo que una persona dice y lo que la otra persona comprende sea lo más parecido posible, ¿sí? Así que esto es para que reflexionemos, ¿sí? Respecto a lo que nosotros, cómo percibimos que nos entienden las demás personas cuando nosotros estamos conversando, ¿no? Como estamos estableciendo un diálogo con otra persona, si realmente somos asertivos o no en el proceso comunicacional. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo los principales puntos que tiene esta temática. Entonces, antes que nada, tenemos que definir qué es la comunicación, ¿sí? Entonces, dice que es el proceso de intercambio entre dos o más partes, siempre es un proceso interaccional en el que dos o más emisores o receptores se influencian mutuamente y que la comunicación no es lineal, sino que es circular, ¿sí? Es un intercambio que puede ser un intercambio de información, puede ser un intercambio de sentimientos, pero siempre hay un intercambio, hasta incluso como vamos a ver más adelante, el silencio, ¿sí? O la no comunicación también es parte de ese intercambio entre dos o más personas, donde lo que buscan esas personas es siempre influenciar a la otra, ¿sí? Influenciar en el buen sentido, ¿sí? Es decir, bueno, quiero expresarme, quiero compartir la información que tengo, quiero resolver un conflicto, necesito resolver una situación laboral. Bueno, entonces siempre la comunicación, ¿sí? Está presente en la vida de nosotros porque somos seres sociales, ¿sí? Somos seres gregarios. Entonces, la comunicación y la interacción forma parte de nuestra esencia, ¿sí? No podemos evitar comunicarnos. Y que la comunicación no es lineal, ¿sí? Sino como ahora vamos a ver el proceso mecánico de la comunicación, pero no es esquemática, ¿sí? No es lineal, sino que es circular. Siempre hay una interacción, un comienzo, una retroalimentación, ¿sí? Y eso lo torna, ¿sí? Con este sentido circular a la comunicación. Sí, la condición necesaria para que exista la comunicación es la escucha, ¿sí? Porque, a ver, puede haber dos personas, ¿sí? Como ustedes lo han vivido seguramente, ¿sí? Dos personas que están hablando, ¿sí? En una instancia comunicacional, pero uno puede ser que esté pensando en otra cosa, entonces no está prestando atención a lo que está diciendo el interlocutor, puede estar fingiendo, sí, que está atento, pero no está, siempre lo que decimos nosotros está de cuerpo presente, pero en su mente está en otro lado, sí, puede escuchar partes,
¿sí? Puede hacer un filtro en la conversación en lo que está diciendo la contraparte y escuchar solamente lo que le interesa, ¿sí? Y filtrando ¿sí? la información, por lo tanto, la interpretación de la comunicación que se está dando es parcial. Puede estar atento, pero no predispuesto, o en el caso sí que nosotros necesitamos que esté empático, es decir, que esté predispuesto para el acto comunicacional. Otras cuestiones, sí, que dice, debe estar tiene que estar predispuesto, eh, tiene que poder percibir, racionalizar, interpretar lo que la otra persona está diciendo, ¿sí? Entonces, esto de la comunicación, ¿sí? Es un ida y vuelta permanente donde podemos construir, ¿sí? Donde la idea de una persona a nosotros nos despierta otra idea, ¿sí? O nada, aportes para realizar en el caso que querramos solucionar algún problema o crear alguna cuestión novedosa, ¿sí? Pero ya, si la persona no está dispuesto, si no está dispuesto al acto comunicacional, no está dispuesto a escuchar, esa comunicación va a quedar trunca, ¿sí? A lo sumo va a ser un monólogo, ¿sí? Donde una de las partes exprese, ¿sí? Toda su idea, su información, sus sentimientos, pero la otra parte no está disponible, no está receptiva en ese momento, por lo tanto, no se va a llevar a cabo la comunicación. Después otras cuestiones que refieren a la comunicación son las funciones básicas, ¿sí? Las funciones básicas es la de coordinar tareas y esfuerzos, ¿sí? En un grupo de trabajo nosotros nos comunicamos, ¿sí? Con nuestros pares, con nuestros superiores para coordinar tareas y esfuerzos, ¿sí? Sin la comunicación quizás habría duplicación de tareas, ¿sí? No habría coordinación, entonces nos perderíamos parte de la historia, estaríamos tres personas haciendo la misma actividad, o faltaría que alguien realice acciones para terminar de definir o ejecutar los procesos para prestación de servicio, por ejemplo. Para eso requiere que circule información y que cada uno comparta, ¿sí? Asertivamente la información que se tiene. También logra la cohesión entre personas y grupos, o sea, a medida que nosotros nos vamos comunicando, vamos conociendo a nuestros pares, sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Eso nos permite a nosotros, a medida que vamos conociendo, ¿sí? A nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, eh, que haya más cohesión en el grupo, es decir, que seamos más unidos y cercanos. Y la identificación con la organización, es decir, bueno, la organización tiene estos valores, estos objetivos, estas metas. Si las personas que lo integran, ¿sí? También tienen esos valores compartidos o no, ¿sí? Y todo eso surge a través de la comunicación y la interacción entre las personas. Acá un poquito ya lo había mencionado antes, ¿no? Este es el famoso proceso mecánico de la comunicación, ¿sí? Donde tenemos un emisor y un receptor. ¿Sí? El emisor es valga la redundancia, el que emite el mensaje, y el receptor es quien lo recibe. Cada uno tiene su código, ¿sí? Que es el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, eh, que podemos decir, bueno, ambos hablan español, entonces no tendría que haber problemas en la comunicación. Pero ese código también está atravesado, por ejemplo, por las diferencias generacionales. Ahora se habrán dado cuenta, ¿sí? Que los adolescentes tienen otro vocabulario, ¿sí? Otras palabras, otros códigos, ¿sí? Que son propios de la comunicación de ellos con sus pares. Entonces, muchas veces los que somos tíos o padres no podemos entender, ¿sí? O hay problemas o barreras, como vamos a ver en la comunicación, debido a que hay parte de ese código
que nosotros no terminamos de comprender, más allá de que hablamos español, ¿sí? Pero bueno, ahí la diferencia generacional está marcando una barrera en la comunicación. El mensaje es lo que se quiere transmitir, el canal es el medio por el cual nosotros lo transmitimos, puede ser nada, el Zoom, puede ser escrito, puede ser WhatsApp, ¿sí? Es el medio de comunicación que nosotros empleamos. El marco de referencia es la historia propia de cada uno, el marco cultural, social, dónde fuimos criados, a qué escuela fuimos, y todo eso forma el marco de referencia individual que establece, ¿sí? Establece ¿sí? Un constructo, ¿sí? Un marco como bien lo dice la palabra, sobre el cual nosotros vamos a emitir los mensajes, ¿sí? Entonces pasan a ser nuestros valores, y toda nuestra historia vivida, y a partir de allí nosotros vamos a crear la comunicación, y eso va siempre a teñir todo lo que nosotros vamos a emitir, como así también todo el mensaje que nosotros vamos a recepcionar del emisor, ¿sí? Y cómo lo vamos a interpretar. Y la retroalimentación viene a plasmar esta cuestión que hablábamos de que la comunicación no es lineal, sino que es circular, ¿sí? Entonces, cuando el receptor recibe un mensaje del emisor, va a crear la respuesta y este se va a transformar en emisor y la contraparte en receptor. Entonces, así la comunicación, ¿sí? Con cada uno de los mensajes que se establece, pasa a ser con formato circular. Acá está un ejemplo, ¿sí? Una pareja, ¿sí? Que está mensajeando, ¿sí? Por celular, por WhatsApp, podría ser, ¿sí? Entonces el mensaje va a ser cada uno de las interacciones que tengan a través de WhatsApp. El canal va a ser a través de esta aplicación, ¿sí? Del celular. El código va a ser el lenguaje castellano. Tenemos el emisor, el receptor. El emisor codifica y el receptor decodifica, ¿sí? Considerando también el contexto y el marco de referencia individual de cada una de las personas. Los marcos de referencia nos va a permitir tanto la codificación como la decodificación de cada uno de los mensajes que recibamos en este proceso comunicacional. Como les decía, hay también barreras en la comunicación, ¿sí? El proceso mecánico no es perfecto, ¿sí? No es que todo lo que yo emita, mi mensaje se va a interpretar tal cual yo lo envié, eh, y en eso está presente el marco de referencia individual, como yo se los había mencionado antes, ¿sí? Podemos tener percepción selectiva, es decir, que tomar parte de la información y procesarla y el resto no. Tendencia egocéntrica, ¿sí? Es cuando tratamos llevamos todo a la índole personal, ¿sí? Y no podemos ver más allá de lo que a nosotros nos afecta. Podemos tener estereotipos sobre ciertas personas y también prejuicios sobre ciertos grupos sociales, personas, y eso va a teñir todo el mensaje y toda la comunicación. O podemos hacer generalizaciones, si la persona que vive en tal barrio, la persona que pertenece a tal universidad o a tal grupo social, ¿sí? Entonces podemos hacer generalizaciones y no vemos la individualidad de la persona. O tratamos de hacer atajos, ¿sí? Mentales para a ver si sucede una situación determinada y en el pasado lo resolví de esta manera, bueno, listo, ni lo pienso, ni presto atención a la comunicación y rememoro lo que me sucedió en el pasado.
todas esas cuestiones tienden a crear barreras, ¿sí? Por el marco individual de referencia de la persona, es decir, todo esto que vivió, toda la historia de la persona desde que nació hasta eh, que se incluye en el proceso comunicacional. Después hay filtraciones, ¿sí? Cuando, supónganse, a mí me llega una información oficial, ¿sí? De la organización, no sé, que, por ejemplo, va a haber una distribución de utilidades a fin de año referidas a, o vinculadas a el porcentaje de asistencia durante el año, pero informalmente yo ya me enteré, ¿sí? Antes de que me llegue la comunicación oficial, porque hubo una filtración, de que en realidad lo que están buscando es pagar menos distribución de utilidades anuales y que el porcentaje de ausentismo para el porcentaje de ausentismo van a considerar todo, incluso los certificados médicos. Pónganse. Entonces ya cuando me llega la comunicación oficial, no, ya descreo, ¿sí? Que se une también con el próximo, ¿sí? Ya no tiene credibilidad el mensaje que me está llegando, o puede ser la credibilidad de la persona que está enunciando ese discurso o ese mensaje. Si yo soy de un determinado eh, partido político, ¿sí? Puede ser que ya el mensaje que esté dando el opositor en una campaña política, yo ya no creo en la persona, entonces todo el mensaje es trunco para mí, ¿sí? Porque yo ya no estoy creyendo en el emisor. La resistencia al contenido es cuando me resisto a creer el contenido del mensaje. La falta de motivación para el proceso comunicacional también es otra barrera, y los problemas sobre los canales, ¿sí? Cuando se nos corta internet, cuando estamos hablando por teléfono y hay interferencia o hay ruido de que gritan nuestros niños detrás, si uno tiene esos problemas de barreras sobre los canales que estamos utilizando. Después también otra cuestión que es muy importante a tener en cuenta son los tipos de comunicación. ¿Sí? En este caso vamos a identificar tres tipos de comunicación. El primero tiene que ver con lo verbal, es decir, cuando se utilizan las palabras para comunicarse. Este verbal sí puede ser escrito u oral, ¿sí? Pero siempre utilizando palabras para comunicarnos. Después hay otro tipo de comunicación que es también sumamente importante, que es el no verbal. Entonces, es esto, se utilizan gestos, movimientos, posturas, ¿sí? Que eso va a darle mayor impronta a la comunicación verbal. Y está la comunicación paraverbal, que es dice acá, comunicación subliminal a emitir el mensaje oral. Entonces, esto, las distintas entonaciones, la voz, si uno es monótono para hablar, si a ver, utilizamos ejemplos, bueno, toda esa comunicación paraverbal potencia la comunicación verbal. Entonces, siempre que nosotros estemos analizando la comunicación y querramos comunicarnos con otras personas, tenemos que tener en cuenta esto, que no es solamente lo que se dice, sino también cómo se dice, ¿sí? La disposición física, por ejemplo, cuando estamos hablando eh, en forma personal y oral con la contraparte, y también lo paraverbal, es decir, esto, la entonación, volumen, bueno, todo esto que estuvimos hablando. A ver, este slide nos viene a mostrar la diferencia entre conversar y dialogar, ¿sí? Y acá el nudo central está en el objetivo que nosotros tengamos, o el objetivo comunicacional. Nosotros cuando conversamos, generalmente es un ámbito
informal, un encuentro amigable, donde no hay una tarea, ¿sí? O algo para resolver o un objetivo particular respecto al acto comunicacional. Entonces nos juntamos a tomar mate con una amiga y a conversar de la vida, de la semana, de lo que sucedió, ¿sí? No tenemos, ¿sí? esa obligación o esa necesidad de tratar de resolver algo o un objetivo particular. Mientras que cuando dialogamos sí lo tenemos, ¿sí? Dice, es discutir un asunto o un problema con la intención de llegar a un acuerdo o encontrar una solución. Entonces, en esto, obviamente, necesitamos que ambas partes estén disponibles y predispuestas al diálogo, ¿sí? Entonces, que ambas personas, ¿sí? Al referirse a la comunicación, ¿sí? Estén dispuestos, predispuestos, que haya una intención esta de influenciarse mutuamente para llegar a la resolución del de el asunto que los convoca al diálogo. Pero bueno, eso vuelvo a esta diapositiva, sí es muy importante porque tenemos que diferenciar cuál es el sentido comunicacional, es decir, si es meramente expresivo y estamos en un acto de conversación o realmente es una comunicación motivada, si es que tiene un objetivo concreto y estamos dispuestos a encontrar la solución, ¿sí? Para la solución al tema que nos convoca. Entonces, ahí estamos frente al diálogo con la otra persona. Nos parecía importante a los docentes de este curso, eh, nada, vincular la comunicación con el proceso de atención al cliente, ¿sí? Pero que es también aplicable a a todo acto comunicacional, ¿sí? Que ustedes vayan a emprender, ¿sí? Uno se comunica todo el día, se comunica con la familia, con los hijos, con la pareja, con los hermanos, con los padres, ¿sí? Y cuando estudia, se comunica en el ámbito laboral. Entonces, es muy importante esto que ustedes reemplacen, si quieren, la parte del cliente y pongan, ¿sí? La comunicación y la familia, la comunicación y el trabajo, ¿sí? Porque estas premisas son perfectamente aplicables eh, a cualquier comunicación que ustedes tengan. Entonces, el primero es la proactividad en la comunicación, ¿sí? Entonces, no tengo que quedarme en forma pasiva, ¿sí? Cuando la comunicación, ¿sí? es dialogada, ¿sí? Con ese formato. A ver, en estas son las personas que se están influenciando mutuamente para llegar a un acuerdo. Entonces, tengo que ser proactivo en la comunicación, tengo que poder expresarme, plantear mi punto de vista y no esperar que el otro venga a definir o plantear la situación, ¿sí? Entonces, en esto, en el acto comunicacional, siempre proactivas ambas partes. Después, cuidar el lenguaje. Hay que ser asertivos, sí que lo vamos a ver a continuación, pero con frases cortas, afirmativas, sin tratar de que no sea como la imagen que les mostré al comienzo, así que va por un lado, para el otro, no, sino que tenga un inicio, nudo y desenlace, frases cortas, ordenado, cuál es la postura de cada uno, que la otra persona pueda entender claramente eh, cuál es el punto en cuestión para cada una de las partes que se está comunicando. Esto también es muy importante que al cuidar el lenguaje, ¿sí? Nosotros seamos también, podamos utilizar un lenguaje positivo, ¿sí? Es decir, quizás lo que nosotros queremos decir, el fondo de la cuestión no vaya a cambiar, pero es muy importante cómo decimos las cosas, ¿sí? Muchos problemas y conflictos organizacionales se dan
no por el fondo de la cuestión, sino la forma, es decir, cómo nosotros nos dirigimos a los demás. Entonces, debemos utilizar palabras agradables, que inviten a la comprensión, usar un tono suave y sereno. Eso no quiere decir que nosotros no defendamos nuestras posturas y nuestros puntos de vista, pero sí lo podemos hacer desde un lenguaje positivo y ser firmes, pero invitar también al diálogo, ¿sí? No ser ofensivos con la contraparte. Esto también implica aceptar y reconocer a los demás, ¿sí? Aceptar y reconocer a los demás que la otra persona es distinta, porque es otra persona. Entonces no puede expresarse como yo. Por ahí tendré que adecuar mi lenguaje, ¿sí? A la capacidad de la otra persona, a su entendimiento. Eh, Pensar esto de cómo explicar nuevamente lo que yo dije con otras palabras, parafrasear para que la otra persona pueda comprender acabadamente cuál es nuestro punto de vista. Reconocer las emociones antes de hablar. Esto es, la verdad, que es fundamental. Que hay muchas veces que en esto del diálogo puede ser que, por ejemplo, estemos pasando por una discusión con otra persona. Entonces, si yo estoy muy afectado emocionalmente, debo reconocerlo y quizás en ese momento la comunicación queda trunca hasta que yo me tranquilice y pueda hablarlo de otra manera con esa persona. Porque cuando uno está afectado emocionalmente, puede primero decir cosas que no quiere decir o que pueden lastimar a la otra persona y que si uno por ahí dice, bueno, si lo pienso en frío, quizás no lo hubiese dicho de otra manera. Entonces, si estamos afectados emocionalmente, lo recomendable es que no hablemos en ese momento y digamos, bueno, lo hablamos después cuando estemos más tranquilos. ¿Sí? Y porque aparte, uno va a decir cosas que no quiere decir, ¿sí? O que no de esa forma. Y aparte, otra cuestión es que no vamos a poder entender la postura de la contraparte porque estamos afectados emocionalmente. Entonces, todo lo que nos diga la otra persona nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro, porque no estamos en condiciones en ese momento de estar disponibles para el diálogo. Entonces, en ese momento es preferible poner una pausa en la cuestión y hablar cuando las dos personas estén en condiciones de hacerlo. Después las percepciones. También es una cuestión, un nudo central. ¿Sí? La realidad es una sola, pero percepciones e interpretaciones de la realidad, que es la percepción, hay tantas como personas estén involucradas en el acto comunicacional. Entonces, esa es subjetiva y tenemos que nosotros comunicarnos sabiendo esto, de que en mi postura sí tiene que ver muchas veces con mi percepción de la realidad de lo que está sucediendo. Hay un ejemplo muy claro del tema de la percepción que dice que si choca un auto en una esquina y hay 5 personas, va a haber 5 interpretaciones distintas del choque, porque uno va a ver el color del auto, otro va a prestar atención al perro que iba cruzando la calle, ¿sí? Entonces, va a haber 5 interpretaciones distintas del choque de acuerdo a la percepción, sabiendo que la realidad es una sola. En cuanto a la empatía, es la capacidad de ponerse dicen, los zapatos del otro, ¿sí? Es de conectarse con el otro, con los pensamientos, sentimientos y motivaciones. Eh, Esto también es una condición necesaria eh, para tratar de llegar a un punto de conexión, un punto de acuerdo cuando nosotros estamos dialogando con otra persona, es de estar dispuesto a entender por qué el otro actúa como actúa y dice lo que dice, ¿no? Tratar, estar abierto a entender que la otra persona es otro, eh, y ponerse en el lugar, ¿sí? Desde qué lugar el otro me está hablando, me está planteando sus postulados.
Y eso no quiere decir, como dice el último punto, no quiere decir que tengo que estar de acuerdo, pero sí tengo que tratar de entenderlo, cuáles son sus fundamentos para decir lo que dice. Bueno, tener una escucha activa, ya lo hablamos al principio, ¿sí? Que es de prestar atención y estar dispuesto al acto comunicacional. Entonces, hay que usar los elementos de retroalimentación, asentir, interrumpir, repreguntar, son cuestiones que dan cuenta de que estamos actuando bajo escucha activa. ¿Sí? No es que dejo que el otro haga su monólogo y después yo también hago mi monólogo, sino que puedo ir interrumpiendo con respeto y reconociendo al otro, haciendo preguntas para yo tratar de entender claramente cuál es la postura de la otra parte. Después tenemos el respeto y tolerancia, ¿sí? Sobre todo esto, reconocer a la otra persona, que haya respeto, tolerancia, confidencialidad de lo que se está hablando, si se tiene que crear un ámbito de confianza para que la otra persona pueda abrirse y realmente eh, eh, a ver, participar activamente del proceso comunicacional, sobre todo cuando están las emociones vinculadas, ¿sí? Entonces, eh, esto es fundamental, ¿sí? Para cualquier relación humana y la comunicación no deja de ser otra forma de, de vincularse y de interactuar con las personas. La capacidad de dudar de nosotros mismos y de las posturas de los demás. Es decir, no siempre uno tiene que tener la razón, no siempre la otra persona está equivocada. Entonces, por más que a veces nosotros creemos que tenemos la razón, si escuchamos activamente a la otra persona en una forma empática y con una escucha activa, a ver, podemos sorprendernos y decir, che, la verdad lo que yo creía no era tan así. Y la verdad esto de sorprendernos y de dejarnos sorprender, es decir, bueno, podemos cambiar también nuestra postura, eh, podemos a través de la participación de todos crear algo mejor de lo que yo había propuesto y no encerrarme en mi idea eh, primaria. Entonces esto está buenísimo, o sea, la capacidad de dudar. Si viene un cliente, por ejemplo, a nuestro negocio, ¿sí? O a nuestra oficina. Y no siempre porque yo esté atendiendo o sea el empleado administrativo de la oficina, tengo la razón de todo. Entonces, a ver, escuchemos activamente lo que el cliente tiene para decirnos. Quizás, a ver, tiene razón, no sé, le fue mal facturado el servicio, pagó dos veces, no, pero no estemos con ese preconcepto de que el cliente viene, ¿sí? Que no sabe, que no se dio cuenta, que nosotros hacemos todo bien, ¿sí? Entonces, esto, tengamos la capacidad de dudar eh, de que el otro puede llegar a tener razón y en el ámbito laboral es lo mismo. Es decir, no siempre yo tengo la razón. Escuchemos a nuestros compañeros pueden colaborar desde lo que hacen con información, pueden colaborar con ideas que nos permitan a nosotros mejorar nuestro trabajo. Bueno, un poquito tiene que ver con esto de el próximo punto que sigue, la colaboración para resolver un problema, para crear algo nuevo, para mejorar un proceso, para encontrar la solución a una situación que se está viviendo, por ejemplo, en la oficina. ¿Sí? Entonces, si ponemos cada uno de nosotros un poquito de esfuerzo, eh, nada, las cosas se resuelven de una manera más satisfactoria. Y siempre actuando con autenticidad, sinceridad y coherencia, es decir, esto, no engañar ni manipular, ser congruente con nuestras propias opiniones, la autenticidad, esto entre lo que hago y lo que digo, eh, entonces, esto también es fundamental en todo proceso comunicacional. Perdón que ahí se me pasó la filmina porque tenía algunos efectos. Entonces,
algunas cuestiones importantes para tener en cuenta cuando estamos hablando de la comunicación global. ¿Sí? Primero el contenido, ¿sí? Es decir, el mensaje que nosotros queremos transmitir. La situación relacional, ¿sí? ¿Qué vínculo me une a mí con la otra parte? ¿Sí? Recién la conozco, no la conozco, qué información tengo de la otra persona. Lo que se dice que tiene que ver también con el contenido, pero también cómo se dice, que esto lo habíamos visto en la comunicación paraverbal, ¿sí? La velocidad, las inflexiones, los tonos de voz, la vocalización, la dramatización, todo esto potencia muchísimo más la comunicación verbal. Y los elementos no verbales que nosotros generalmente no tenemos en cuenta. Es decir, si nosotros vamos a reunirnos con una persona, ¿sí? Eh, ¿Dónde lo vamos a hacer? La sala de reunión, la oficina, el bar de la esquina, todo eso va a influir en el acto comunicacional. Los recursos emocionales, la postura, la utilización de manos, gestos, son elementos no verbales que nos ayuda a que la comunicación, ¿sí? O el mensaje que nosotros queremos transmitir se potencie, o sea, se entienda mejor, o por el contrario, sí, que no se termine de entender. Por eso también la utilización de manos y gestos, ¿sí? Moderados. Pues si yo empiezo a mover así las manos todo el tiempo, se desvía el mensaje que yo quiero dar. Entonces, todo en su justa medida, pero son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la comunicación con la otra persona. ¿Sí? Si nosotros tenemos, se me viene a la cabeza, ¿no? Como ejemplo, la discusión con nuestras parejas. Entonces decir, bueno, vamos a hablar de un tema que me está molestando. Y cómo lo voy a hacer? Sí, bueno, voy a elegir el día, el horario, si lo hago en casa o lo cito a mi pareja a tomar un café en un bar. ¿Sí? A la tarde, a la noche, a la mañana, ¿sí? Sí, el fin de semana, día de semana. Son todas cuestiones que son elementos no verbales y de organización que van a colaborar para que esa comunicación sea más beneficiosa, ¿sí? Otro tema muy importante, ya nos vamos acercando al final de esta clase, son los axiomas de la comunicación. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué es un axioma? ¿Sí? Un axioma es un postulado que es tan evidente que no requiere comprobación alguna. Nosotros lo estudiamos, ¿sí? A partir de la teoría de la comunicación humana, que es un libro, ¿sí? Que trata básicamente de la teoría que estableció su autor, ¿sí? Paul Waslaski, eh, que es un físico y era físico y biólogo austríaco que estudió, ¿sí? Durante mucho tiempo la forma en que se comunicaban las personas sanas y las personas que tenían alguna dificultad, ¿sí? O algún malestar eh, mental. Entonces, describió estos 5 axiomas de la comunicación como lo fundamental y lo que siempre tiñe a toda comunicación. Primero, que es imposible no comunicarse, ¿sí? La comunicación, como toda conducta humana, ¿sí? Es imposible no conducirse, ¿sí? No comportarse. La comunicación es una de esas formas de comportamiento humano. Entonces, cuando yo mando un mensajito de WhatsApp y la otra persona no me contesta, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, Daniela, no se comunicó. No, en realidad la no contestación es una comunicación, es que no me interesa la salida o no me interesa comunicarme con vos, pero sí es una forma de comunicarse.
El segundo axioma dice que existen dos niveles de comunicación, el de contenido y el de relación. Hay una cuestión, sí, que tiñe a todo acto comunicacional que se llama metacomunicación. Y en este sentido, para este axioma, la relación está por sobre el contenido. Entonces, el contenido puede ser el mismo contenido en dos actos comunicacionales, pero la relación va a determinar cómo se interprete el mismo contenido, ¿sí? Entonces, si yo digo en un callejón oscuro, me dicen arriba las manos, ¿sí? Una persona que yo no conozco, eh, yo me voy a asustar, ¿sí? Y voy a tomar mal ese contenido. ¿Sí? Si yo digo en otra situación, viene una persona, si viene mi hermana y me dice, arriba las manos, ¿sí? Yo lo voy a tomar como una humorada. Entonces, el mismo mensaje, ¿sí? Se interpreta de dos formas distintas porque lo que prevalece en todo acto comunicacional es la relación. Después, toda comunicación está compuesta por elementos verbales y no verbales, ¿sí? Lo que ya dijimos antes, los no verbales van a potenciar la comunicación, ¿sí? En el caso de que se utilicen los verbales. Y hay que ver para qué, cuál es el objetivo comunicacional, van a ser mejores los verbales o mejores los no verbales. Los verbales se dice que es la comunicación digital y los no verbales la analógica. Entonces, si nosotros vemos un cartel, ¿sí? Pegado en una pared, si es comunicación no verbal, ¿sí? Que es directa, no permite perdón, la ambigüedad, ¿sí? Si es solamente una imagen, mientras que nosotros cuando hablamos de comunicación verbal, ya sea oral o escrita, tiende esto a que no haya ambigüedad, ¿sí? Perdón, que haya ambigüedad en el uso de las palabras, ¿sí? Porque las palabras pueden tener distintos eh, significados, ¿sí? Pero si yo pongo una imagen, ya se reduce la ambigüedad. Entonces, para ser más concreta, si yo les digo, imagínense yo le digo la palabra casa, ¿sí? Alguien se puede imaginar una casa chiquita, una casa grande, una casa con jardín, una casa en el campo, una casa en la ciudad. Ahora, si yo les muestro una imagen de una casa, ya se elimina la ambigüedad, ¿sí? Ya ustedes saben que yo me refiero a esa casa y no a cualquier otra que puede imaginarse las personas cuando leen o escuchan la palabra. Después tenemos la secuencia y puntuación de los hechos. Como yo les decía, la comunicación es circular y nosotros lo que interpretamos en un momento en un acto comunicacional es un punto de inicio y final para entender, ¿sí? Esa comunicación. Pero la comunicación puede venir desde mucho tiempo antes. Entonces, esto en marketing se ve claramente. Cuando yo voy y compro, entro a una tienda y compro, puede ser que este proceso este acto de ir y comprar venga influenciado por las vidrieras que vi antes, por las publicidades que vi en la televisión, por los correos electrónicos que me llegaron con las ofertas. Entonces, la comunicación no se da cuando yo entro al local y hablo con la vendedora, sino que la comunicación se da mucho antes con todos estos ejemplos que yo les di. También hay un ejemplo en el libro de este autor, donde dice que una pelea entre una pareja, ¿sí? No se da por el hecho puntual de esa que desató esa pelea, ¿sí? Sino que, supónganse que la mujer le reclama al marido porque no lavó los platos, ¿sí? El hecho acá no eran los platos, sino que puede ser que la mujer haya estado enojada de antes o molesta porque no le dio regalo para su cumpleaños o no le dijo feliz aniversario.
¿sí? Entonces, la comunicación ya viene desde antes y no desde la discusión en sí. Pero sí le tenemos que poner un punto de inicio y final para interpretar, porque si no es infinito, es circular e infinito. Y después, el último es que hay interacción simétrica y asimétrica. Entonces puede ser simétrica cuando se equipara la igualdad, ¿sí? Y lo que se tiene común con otras personas. Por ejemplo, cuando hablan entre pares, ¿sí? Lo que hablábamos de los adolescentes son pares, entonces va a haber una comunicación simétrica. O compañeros de trabajo. Asimétrica es cuando hay una relación que no es pareja, no es de igualdad, entonces la comunicación va a ser distinta entre jefe y empleado, porque está esta vinculación que trasunta la comunicación. Entonces, padre-hijo, empleado-jefe, eso va a teñir, ¿sí? O va a brindar otra interpretación a el mensaje puro. Esos, bueno, son los axiomas de la comunicación, así muy eh, explicado muy sintéticamente, pero bueno, ustedes en el aula virtual tienen documentación o bibliografía ampliatoria para el que le interese seguir aprendiendo más sobre los axiomas de la comunicación, porque la verdad que es un tema sumamente interesante. Acá hay, bueno, un ejemplito queríamos dejarles sobre la comunicación distorsionada, ¿sí? Porque también los distintos grados de comunicación que uno puede tener, por ejemplo, en este es sin retorno, o sea, es de una sola vía. La verborrágica es cuando uno habla, y es como demasiada información para que la otra persona pueda interpretarlo todo. ¿Sí? Agresiva, esto, cuando no tenemos en cuenta que hay que hacerlo con un lenguaje positivo, ¿sí? Un tono de voz tranquilo, calmo, ¿sí? Y tratando de reconocer al otro como un sujeto absolutamente válido para tener una conversación. Cuando hay un doble mensaje, por ejemplo, no hay una coherencia, que ya lo vimos también, no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando la comunicación es insuficiente, si yo pretendo que un empleado mío haga una cosa, pero le doy poquita información, entonces la persona no tiene cero chances de terminar de hacer la tarea encomendada. Cuando es entrecortada, ¿sí? Brinda un poquito de información ahora, otro poquito después, pero no es una comunicación continua. O saturada, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos mandan instrucciones por WhatsApp, por mail, personalmente, ¿sí? Entonces es como demasiado que a la persona no le permite procesar la información y participar, ¿sí? Claramente de la comunicación. Y ahora para finalizar, y es para reflexionar, ¿sí? Todo lo que estuvimos mirando en esta clase. Si dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay 9 posibilidades de no entenderse, ¿sí? Entonces, esto por favor reflexionemos lo que vimos en esta clase y pensemos en todas las comunicaciones o todos los actos comunicacionales que hemos tenido que nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué la persona reaccionó así si yo no quise ofenderlo, si no es lo que yo quise decir? Eh, no quise actuar de esta manera, se malinterpretaron las cosas. Bueno, eso se malinterpretó ¿por qué? Por el mensaje, por la relación, por el canal, por alguno de los axiomas de la comunicación, por alguna de las barreras, ¿sí? Por alguna de los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de comunicarse y tener una comunicación efectiva con los clientes. Entonces, esto es un poquito para que reflexionemos, ¿sí? Y les permita a ustedes entender cuál es el sentido de la comunicación y que podamos hacerlo de una forma, de una mejor forma.
¿no? De que por lo menos que a la hora de querer decir lo que tenemos que decir, lo hagamos de una manera positiva, asertiva, y reconociendo a la otra parte como una persona distinta a lo que es uno, que tiene valores, marcos de referencias, ¿no? Esto, los valores dentro del marco de referencia, distintos a los de uno y que es absolutamente válido y hasta, nada, la comunicación puede ser constructiva y crear nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas ideas a partir del reconocimiento del otro y de la comunicación permanente. Así que bueno, los dejo. Tienen, como les decía, material en el aula para poder ampliar esto que estuvimos viendo. Y como saben, bueno, cualquier consulta nos consultan en el foro para que podamos ver. Espero que estén muy bien y que sigan adelante con las demás clases. Hasta luego.